Hola, hola. Bueno, bienvenidos, bienvenidas a este nuevo podcast. Hoy vamos a hablar sobre la importancia del trabajo con los sueños. Los sueños de cuando uno duerme, que tiene mucho que ver con los otros sueños, los que tenemos cuando estamos despiertos, pero hoy vamos a hablar de los sueños de cuando dormimos. Porque soñamos todos, muchas veces no nos acordamos los sueños, a veces son muy traumáticos, a veces son inentendibles, pero sabemos que son necesarios, sabemos que sirven para elaborar y sabemos también que la verdad es que pasamos gran parte de nuestra vida durmiendo y de alguna manera nosotros le damos crédito e importancia a lo que sucede en esta realidad, la realidad de cuando estamos despiertos, porque tiene mayor lógica, coherencia, porque tengo memoria, porque recuerdo lo que pasó y tengo la capacidad de predecir más o menos lo que puede llegar a pasar esta tarde, mañana, pasado, en 15 años, porque tengo una idea de continuidad, de coherencia, de habitar un edificio que está muy edificado. Y eso es lo que me permite comprender que estoy acá, pero sin embargo este estar acá podría ser un estar allá. El estar acá más fuerte podría ser el de los sueños. De hecho, hay personas que trabajan en los sueños que le dan más crédito a lo que sucede ahí, que creen que es más importante, que tiene que ver con otros planos energéticos, con otra amplitud de la conciencia, con el viaje del alma, con el trabajo del alma, con mayor permeabilidad a otros planos, con mayor parecido a lo que sucede antes y después de la muerte, con menos peso del cuerpo, en fin, con otros relatos. Lo que pasa es que el sueño es caótico, es muy caótico y no tiene tanto esta idea de pasado, futuro que nos permite ser alguien, porque este ser yo y mi identidad tiene que ver con tener conciencia de que fui y que seré, y más o menos acumular un cúmulo de justamente experiencias y creencias que hacen que yo crea que soy quien soy, ¿no? Y que tengo determinadas características. Que hablando de esto me hace acordar que ayer fuimos al cine a ver Intensamente 2. Y yo estaba re copada con la idea de ir al cine en esta era en la que uno ya no va al cine, menos si es madre puérpera. Hablando de madre puérpera, ahí se despertó mi niño, pero bueno, está Roxy, veremos si lo puede calmar, si nos haré una pausa. Y lo escucho llorar. Qué tema esto de trabajar en casa, ¿no? Pero bueno, también hay que darse el tiempo y el espacio para hacer lo propio. Decía que fui a ver Intensamente, que me pareció una gran película para pasar en escuelas, para ser vistas en determinados centros educativos, pero que no me pareció una gran película en cuanto a entretenimiento, a arte, a expresión, a lo que tiene que ser una película. Me pareció un espacio educativo, muy a conciencia, con mucha base científica, con mucha capacidad de dar a conocer de manera simple y entre comillas divertida de lo que se trata, lo que sucede en nuestro sistema límbico, en nuestras emociones, en nuestro cerebro. Pero no me pareció para nada una película inolvidable, una película que toque el corazón, una película como Pixar y Disney nos tienen acostumbrados. Así que me dejó con mucho gusto a poco, porque creo que estamos en una sociedad en la que estamos privilegiando dar a conocer bases científicas y datos tecnológicos y información sobre cómo funcionamos, y no tanto hacer por hacer, ¿no? Dar un producto que movilice más que informe y que forme. Estamos más enfocados en formar que en movilizar y hacer que la experiencia en sí misma valga la pena. Y de esto también se tratan los sueños, porque muchas veces los sueños se buscan como cartas, mapas de respuesta, como voy a buscar ahí algo que no tengo, una información, cosa que no está mal, y en eso se basan manuales de interpretación de los sueños, que para mí no sirven para nada, porque los sueños se interpretan en la medida de la subjetividad de cada uno.
Pero también existe la posibilidad, como dice la Gestalt, de tomar el sueño como un hecho creativo y de pintarlo, de bailarlo, de danzarlo, de hacer un collage, y que del propio sueño salga la información, pero no como una respuesta a una pregunta, sino como algo que expresa quiénes somos y que está dentro de nuestra vida. Darle importancia como algo que somos, que está dentro de nuestra vida, que no miramos, que olvidamos muy rápidamente, tal vez incluso como un hecho artístico. Aunque hoy sí me voy a meter en maneras de trabajar los sueños como espacio de exploración, de autoexploración y de autohonestidad y de autoconocimiento, porque es una información que se borra muy pronto cuando despertamos y que tiene mucha información. De hecho, lo poco que recordamos de los sueños son en general los últimos minutos, nunca recordamos todas las cosas que soñamos, y para recordarlos, bueno, tenemos que antes de abrir los ojos volver como a tirar del hilo de Ariadna, ir buscando tal vez con un título, con una persona, con una sola imagen, nombrar interiormente eso que estamos buscando para que vayan apareciendo las imágenes y que de alguna manera las podamos anotar, generalmente con subtítulos o titulaciones que nos permitan no hacer un relato al principio bien completo, porque nos vamos a perder. Entonces, al principio yo me levanto y digo, era una chica de estas características que estaba en este lugar, y después me acuerdo del resto, y después en otra parte anoto una pastilla naranja, y eso me hace acordar a toda la parte de la pastilla naranja. Una iglesia, ¿no? Mi papá abriendo los ojos, visitando casa, estaban tales y tales personas. Esa es la primera forma de anotar para después hacer una narración del sueño. Y tratar de ponerle títulos. Una de las cosas más importantes es poner títulos a los sueños, porque en los títulos aparece lo más lindo que tiene el trabajo con sueños, que es lo que uno le agrega. No importa tanto lo que soñé, sino cuando lo escribo, cómo me lo acuerdo, en qué cosas hago foco, porque obviamente cuando lo cuento, no cuento todo el sueño y sería imposible. Pongo en palabras más o menos lo que me pareció más relevante o importante. Y al ponerle título también yo estoy haciendo foco en algo que es lo que yo quiero trabajar. Ahí en mi proyección hacia el sueño también actúa el inconsciente. En el sueño podemos decir que está muy presente el inconsciente. El inconsciente no es solamente la sombra, lo que Freud dijo que es el inconsciente, que es aquello que está reprimido, que está negado de nosotros mismos, porque tiene un contenido conflictivo, doloroso, o que no es incoherente con nuestra identidad, o que está proyectado en los vínculos. También el inconsciente es nuestro yo superior, es nuestro inconsciente colectivo, son los arquetipos que están como de tela de fondo de todo lo que nos sucede, y entonces todos tenemos un poco el arquetipo de la gran madre, el gran padre, el rebelde, la estudiosa, la abnegada, y cómo fuimos construyendo nuestra vida en torno a esos arquetipos. Y también está el yo superior, o sea, la información que viene del futuro, la información que no tiene explicación, pero que hace que todos estemos conectados. No sé si a ustedes les pasa, a mí me pasa de que siempre termino soñando con alguien que me está escribiendo en ese momento por WhatsApp y después lo leo cuando me despierto. Y son cosas sumamente habituales porque todos estamos conectados con todos, incluso en los sueños, o más aún mientras soñamos. A veces soñamos con cosas que uno dice, si esto fuese una predicción, no quiero, porque soñé que tal te moría o porque me pasaba algo malo. Y no necesariamente son predicciones. La gran mayoría de las veces uno no sueña predicciones, sino que uno sueña con sus propios conflictos y con todas esas partes de sí mismo que no ve, incluso con las positivas, porque ese inconsciente que se manifiesta en sueños también son nuestros potenciales. Y también es nuestra conexión más profunda con lo genuino de nosotros, que muchas veces tapamos por miedo, por vergüenza, por no caer bien. Entonces, ¿cómo hago cuando me levanto y escribo los títulos? Voy a dividir un cuaderno de sueños en esto es lo que yo propongo, ¿no? Que en solapas. La solapa tópicos, donde yo tengo mis tópicos de los sueños del último mes. Por ejemplo, no soy la elegida, no deseo hijos, doy de más para ser elegida, hay sangre, hay embarazo, me descubren, el yo esperaba otra cosa, ser o no ser deseable, me exponen, me dejan sola. Esos son los tópicos más frecuentes. Después tengo otra parte del cuaderno con emociones, cuáles eran mis registros emocionales, no importa lo que estaba soñando, sino
qué me pasaba a mí en el sueño y siento enojo, desconfianza, estafa, traición, culpa, exclusión. Después tengo otra solapa donde hay datos concretos que no entiendo, pero que a veces me hacen sentido semanas después. Ahí tengo datos, no sé, 5º año del secundario, auto, España, Tailandia, Colombia, cosas que aparecen y que no sé por qué aparecen, mellizos, algo en el corazón, algo que va a pasar en junio cuando lo soñé en mayo, en fin, datos. Ay, disculpen. Después en otra solapa tengo personas que aparecen para ver cuáles son las que aparecen con más frecuencia en el sueño, personas que conozco. En otra parte tengo espacios físicos donde se suceden los sueños, pueblito que no conozco, iglesia, cementerio, avión, auto. Después otra solapa que es qué tengo que aprender o incluir, porque lo que aparece lo que aparece en el sueño es justamente muchas de las cosas que yo tengo proyectadas en el afuera y que no reconozco que soy yo misma. Muchas veces si en un sueño yo estoy siendo maltratada, puede que ese que me maltrata soy yo misma, también soy yo. Voy a abrir la puerta para que me dé el solcito. Soy yo misma también. Entonces ahí digo, ¿qué tengo que aprender? Dice mi cuaderno, límites, el enojo, aprender a incluir el enojo, no venderme a mí misma, la valorización, el rol de la madre, la que pone los puntos, la que dice que no y queda mal, porque en mis sueños viene mucho esa temática, ¿no? Pero cada uno tendrá lo propio. Luego, otra solapa, ¿qué es lo que tengo que trabajar? Y ahí voy a profundizar un poco más eso que tengo que incluir. Entonces voy a reflexionar sobre lo que yo siento que el sueño me está diciendo que tengo que trabajar, porque yo en la realidad no me enojo nunca. Entonces si me enojo en los sueños, estoy compensando una identidad en la que hay una parte mía que yo recorto de mi identidad y que aparece en los sueños, que tiene que ver con la que se enoja, con la que pone límites, ¿no? Con la que le puede bajar el volumen al reconocimiento y a la mirada del otro. Y también veo que tengo otras cosas para trabajar, el miedo a la muerte, el sentirme suficiente como madre, el no elegir por culpa, el tema de la amistad, porque aparece mucho la temática de la amistad en mis últimos sueños. Así que sería muy interesante tener esas solapas en las que uno puede ir escribiendo después de escribir el sueño. Y una vez que lo tengo escrito, me voy a hacer determinadas preguntas que son fundamentales. Primero, ¿qué símbolos hay? Símbolos que no llego a entender. Algo que es verde, que es naranja, que es redondo, que es cuadrado, que es un objeto, que es un espacio físico, que es algo que se repite. En mis sueños aparece mucho la sangre, por ejemplo. ¿Cuáles son esos símbolos que aparecen y se repiten? O no se repiten, pero me llamaron la atención. Otra pregunta que me voy a hacer es, ¿cuál es la sensación? Porque eso ya lo anoté en las emociones, ¿no? Pero ¿cuál es las sensaciones que tuve y las acciones que tuve? A ver si tuvieron relevancia en ese sueño. O sea, ¿qué sentí? ¿Qué hice? ¿Cuál era el clima? ¿Qué se respiraba? Porque más que el dato concreto era cómo lo sentí yo. Porque puede ser que para otra persona sea algo traumático lo que estoy contando, pero yo en ese momento no lo sentí de esa manera. ¿Cómo termina? Importantísimo, porque si hubo un conflicto, yo pude resolver, pude buscarle la vuelta, más que el sueño en sí, importa cómo termina. Y si no terminó el sueño, imaginar un final, cómo yo lo hubiese resuelto, si lo pudiese resolver. En el trabajo de los sueños importa más qué hago con los sueños que los sueños en sí. Entonces, escribirle un final o cambiarle el final y escribirlo. ¿Está compensando algo de mi día? ¿De lo que yo puedo o no o soy de día? ¿Está compensando algo que ahí pueda estar negado o silenciado? ¿Cuál es el núcleo? ¿Cuál es la síntesis del sueño, además del título? Porque en la síntesis va a aparecer el núcleo de lo conflictivo o de lo que tengo para ver y tengo para trabajar.
tengo que tener en cuenta que en general el contenido suele estar desplazado. Quiere decir que cuando encuentro una persona en el sueño, no es que esa persona sea así o me esté traicionando o me esté dificultando o sea la persona. No, lo que yo siento por esa persona en el sueño puede que simbolice lo que siento por otra persona. Puede haber un desplazamiento de una persona a otra y tengo que ir buscando más o menos cómo es ese desplazamiento. Si esta persona sería otra, ¿cuál sería? Tal vez lo puedo identificar más por lo que la persona hace o siente. Y entonces digo, no, pero esta persona, yo la estoy poniendo en esta persona, pero podría ser otra, podría representar una situación. ¿Y qué situación podría representar? Entonces, ¿hay una compensación en el sueño? ¿Hay una reparación? ¿Hay un mensaje? ¿Hay por casualidad un núcleo traumático? Como en mi caso, que siempre sueño que me abandonan. ¿Hay un miedo? ¿Hay una búsqueda de solución o cierre? Esos sueños repetitivos en los que soñamos que debemos una materia en el secundario o que no terminamos de hacer la torta, ¿no? En relación a algo que tal vez sí ocurrió y que todavía me genera una sensación de temas pendientes. En el sueño siempre aparecen los temas pendientes, las conversaciones pendientes, las amistades con las que tenemos temas pendientes, los ex, pero no porque querramos volver, porque está esa sensación de no haber terminado, que para eso sirven mucho los actos simbólicos, para darle cierre a las situaciones. Y es muy interesante hacer una lista de temáticas pendientes, porque en lo pendiente aparece eso que tengo que trabajar y a lo mejor no implica una acción concreta, sino darle un cierre en el inconsciente. Es muy importante, y acá estoy leyendo mi cuadernito, rellenar lo que no me acuerdo del sueño, inventándolo con la imaginación, porque cuando imagino también pongo a desplegar mi propio inconsciente. ¿Qué necesitaba yo en el sueño? ¿Qué necesitaba yo en el sueño? ¿Tiene que ver con lo que necesito hoy? ¿Eso que necesitaba en el sueño o no tiene nada que ver? O puede que yo lo estaba necesitando en el sueño, pero en realidad me lleva a pensar en otra persona o en otra situación. ¿Qué cosa no literal puede estar representando ese paraguas, esa casa, esa iglesia, ese carro? ¿Qué cosa no literal? Si yo sueño que me estoy haciendo pis, puede ser que tenga la vejiga llena y que sueñe porque mi cuerpo me está diciendo anda al baño. Pero también puede ser, porque pueden ser muchas cosas al mismo tiempo y un sueño nunca es una sola cosa, que hacerse pis tenga que ver con otra. Y si no fuese hacerse pis, ¿con qué tendría que ver hacerse pis si no fuese literalmente con necesito ir al baño? Puede ser marcar territorio, puede ser hacer algo que signifique que el otro me vea en mi lugar más vulnerable, más animal. Puede ser que ya no me importe el que dirán. Puede ser darle lugar a la intuición y a lo que sucede dentro de mi cuerpo. ¿Qué es para vos hacerse pis? Dudar siempre de lo obvio, porque el sueño tiene un contenido desconocido para uno. Es lo que el inconsciente no te puede transmitir de día. Es el yo negado, el yo excluido. Entonces, está bueno no caer en lo obvio, sino, es más, preguntarse si yo fuese cada uno de los personajes del sueño, ¿qué tendría que aprender? Y otra pregunta muy importante es cómo me relaciono con el sueño, más allá del sueño. ¿Qué significa para mí? ¿Cómo dialogo con él? Por ejemplo, ¿cómo me relaciono con los sueños en general? Pienso que los sueños me tienen que dar algo, pienso que no sirven para nada. Si el sueño me contestaría, si mi forma de soñar me contestaría, ¿qué me diría? Ey, che, me estás exigiendo. Ey, che, me estás explotando. Ey, che, te puedo dar una información valiosa. ¿Qué te diría? Uf, cuántas cosas que estoy aprendiendo en esto de buscar en mis sueños, buscarme a mí misma, pero no una respuesta, sino la posibilidad de leerme de otra manera, de entender que también soy en los sueños y que aparecen muchas cosas que me generan la ternura de decir ¿por qué no lo vi antes? Porque son patrones tan evidentes.
Y a veces hay cosas que no son evidentes. Por ejemplo, a veces sueño con arañas y no sé bien qué significa y no me interesa buscarlo en un diccionario. A veces pienso que las cosas simbolizan, muchas cosas que tuve en cuenta de día. El otro día soñé con varicela y mi hija tuvo varicela, entonces por eso debe haber soñado. Pero también hay que preguntarse por qué se cuelan esas informaciones de lo diurno en el sueño y no otras. ¿Qué significó para mí que ella tenga varicela? ¿Qué significa la varicela para mí? No todo lo puedo responder, pero dejo abiertas esas preguntas. Y es muy interesante irse a dormir pidiéndole al sueño trabajar una temática en especial que necesito trabajar, que se abra en mí una temática que necesito trabajar y me doy cuenta que necesito trabajarla a partir de sueños anteriores. Y a veces lo que tengo para trabajar es que quiero mejorar mi diálogo con el inconsciente, o sea, quiero saber escucharlo mejor y que me escuche mejor. Y para eso intenciono, antes de dormir, mejorar nuestro vínculo. ¿Qué más? ¿Qué más de todo lo que vengo aprendiendo? Saben que también estoy haciendo un curso de sueños muy bueno con Virginia Gowell en el Centro Transpersonal Buenos Aires, que me dio mucha pauta sobre esto que estamos hablando y sobre la posibilidad de darle importancia a esta cantidad de espacio y tiempo en mi vida que no está ahí solamente para hacer su trabajito, como lo hace el corazón, los intestinos, los pulmones, sino que está ahí para comunicarse. Y eso me parece hermoso, hermoso. Y después en los sueños también aparecen los arquetipos, ¿no? Los arquetipos, decía Jung, que organizan la psiquis. Nos manejan muchas veces y estamos en un modo automático y organizan nuestra conducta. Muchas veces, si no coinciden con lo que nosotros pensamos que somos, los proyectamos en el afuera. Son materia prima de sueño, de fantasías. Y en general todos tenemos el arquetipo del ánima y el animus, donde proyectamos en el otro el sexo opuesto, el género opuesto, quiero decir. Y aparecen en los sueños. Y yo me identifico con el género femenino y en mis sueños a veces aparecen masculinos que no sé quiénes son, o sí sé quiénes son, pero que tienen determinadas características. A veces es mi parte masculina y lo que yo tengo que incluir. ¿Qué características tienen esos masculinos en tus sueños si vos sos mujer? ¿Qué características tienen esos femeninos en tus sueños si vos sos varón? ¿Qué características tienen las mujeres mayores o los hombres mayores? ¿Qué característica tiene lo que Jung llama el sí mismo, que es la esencia nuestra, que está inconsciente también? Pero es como el yo superior, esa parte que está conectada con todo tiempo y espacio, y que sabe más que nosotros, y que se expresa a través de nosotros, y que a veces nos salva. Generalmente los sueños suele aparecer como en el mismo sexo que uno, y pueden ser, en el caso de una mujer, mujeres sabias, desconocidas, o también puede ser círculos, cruces, iglesias, plazas redondas, anillos, que traigan algo de eso que tenemos que incorporar de nuestra esencia para ser más completos. A veces lo que tenemos que incorporar son cosas que no nos gustan, pero justamente las tenemos que incorporar para ser más completos. En mi Animus, por ejemplo, las características de los varones en mis sueños son fuertes, fornidos, aventureros, deportistas, arriesgados, reclaman lo propio, salen a la naturaleza, son líderes. Y eso me da información sobre lo que tengo que incorporar en mi propia vida para que mi perspectiva de mundo sea cada vez más amplia, aunque no haya un lugar a donde llegar. Bueno, creo que por acá voy y que me está sirviendo un montón este trabajo. Si bien no descubrí nada como, que no sabía, me enfoco mucho en lo que tengo que trabajar, que es en
en el vínculo con los demás, en la amistad, en el merecimiento y en el enojo y en los límites. Son como las grandes temáticas de mis sueños. Y en poder incorporar algo de esta aventura, de este riesgo y de esta masculinidad en mí. Así que estoy trabajando en eso. Quiero agradecerte por estar ahí del otro lado siempre, por todos los mensajes de amor que recibo de estos podcasts y también de todas las propuestas que tenemos en la academia. Ahora estamos por iniciar un retiro de 21 días con Fran para parejas o para dúos, para personas con vínculos en conflicto. Y estoy muy emocionada por eso también. Este trabajo de los sueños me ayudó mucho a comprender que el complemento femenino-masculino potencia muchas cosas. Así que hoy fue un día de mucha grabación. Este podcast se grabó después de grabar muchas otras cosas de trabajo y del retiro. Así que me agarran un poco cansada, pero no sin entusiasmo y con ganas de transmitir todo eso. Coméntenme, por favor, háganme saber qué les pareció este episodio y de qué quieren que hable en los próximos. Y trataré de hacerme un lugarcito semanal para regalarles estos audios que tanto bien me hacen a mí y creo que a ustedes también. Les dejo un besote gigantesco. Hasta la próxima.